Tardes. Deseo iniciar mis palabras expresando profunda admiración y respeto por la vida y obra del jurista doctor Roberto Delgado Salazar. Este encuentro, este homenaje, es por él y por su familia. Un saludo especial a su hijo, amigo, doctor Roberto José. Doy gracias al Grupo Multijurídica por permitirme estar presente, por considerarme. En verdad que lo valoro. Doy gracias a la doctora Magali Vázquez, al doctor Carlos Villarruel y a José Luis Vegas, así como también al resto del equipo organizador. Un gran orgullo poder estar en un mismo evento de forma presencial con profesionales que respeto y sigo, como lo son los profesores y profesoras Nelly, Antonieta, René, Jorge, Giovanni, Iván y Víctor. Hoy tengo el gusto de disertar sobre un tema inédito en la academia y mucho más en el ámbito jurídico penal y las ciencias afines, que responde a una incipiente investigación que hemos emprendido, aún no culminado, y que estamos haciendo a la limón los colegas David Teranguerra, Carlos Villarruel y mi persona, referido a los efectos de la posverdad en la investigación criminal y la justicia penal. Antes de revisar el glosario, debo comentar que hice una informal encuesta sobre la comprensión de la posverdad. Lo hice con algunos amigos, algunos vecinos. Y eso fue semanas atrás. Al no saber su real significado, apelaron a lo etimológico y a lo lógico, concluyendo que se trataba de un asunto posterior a la verdad y que tal vez con los descubrimientos que aporta la ciencia y la técnica, bueno, se llegaba a algo más certero. Bueno, esa conclusión evidentemente que no tiene que ver con la posverdad. Por lo tanto, abordemos un preliminar glosario. Pos es un prefijo y de forma simplificada, con origen latino, significa después de. Verdad proviene del latín veritas, veritatis, que a su vez deriva de verus, verdadero. Y la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, es la fidelidad a una idea, es un juicio que no se puede negar racionalmente. En cambio, por otro lado, en este glosario, la investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios, de acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno del delito. La investigación criminal tiene como objetivo dar rostro a cada lado del tetraedro de la criminalística. La criminalística requiere colaborar, contribuir en que se determine quién es la víctima, el victimario, el medio de comisión del delito y el sitio del suceso. Ello conjuntamente con una ejecución profesional de acoplamiento perfecto con el área de pesquisa y el área de medicina legal y otras ciencias forenses. A su vez, la investigación criminal debe dar respuesta evolutiva a los 7 principios, con un cierto grado de certeza, para llegar a aportar qué sucedió, en qué momento, en qué lugar y quiénes están relacionados con la actividad delictiva. La palabra moderna, como última de este glosario, aquella que pertenece al tiempo actual, es un vocablo latino que proviene de modernus, que significa de hace poco o reciente, y define el adjetivo moderno como perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente. Allí nos encontramos con el tema de la posmodernidad, que es un complejo mundo. La palabra posverdad fue utilizada por primera vez en la década de los 90 del siglo XX, en el año 1992, y se le atribuye a un señor que se llama Stephen Teshik, quien escribió un artículo para la revista The Nation. Teshik, al escribir sobre los escándalos de Watergate y la guerra de Irak, indicó que ya en ese momento habíamos aceptado vivir en una era de la posverdad, en la que se miente sin discriminación y se ocultan los hechos verdaderos. Sin embargo, fue Ralph Keyes, en el año 2004, que define por primera vez la posverdad.
La posverdad es la manipulación creativa que puede llevarnos más allá del reino de la mera exactitud hacia un reino solamente narrativo, alejado de la verdad. La posverdad puede ser la información maquillada o distorsionada y se presenta como verdadera en su espíritu. Entonces, la posverdad se refiere a esa distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, que explota las emociones con el objetivo de influir en la opinión pública, en las actitudes sociales. Coincide también ese concepto con la mentira emotiva. Es decir, se requiere la emoción de las personas para estar inmersos en la posverdad y que ese número de personas sea realmente significativo en lo estadístico. Las creencias personales de las personas son parte de la construcción del discurso. Se modela la opinión y se influye en su conducta. Entonces es necesario una investigación, precisar cómo llegamos a la posverdad, cómo la humanidad llegó allí, cómo fue eso posible. Nos encontramos en una época donde hay que tener en cuenta algunos factores. Los medios de comunicación social se han propagado. La era de la posverdad hace referencia a la proliferación de noticias a través del Internet, la existencia de redes sociales, y se emplea el comentario insultante, descalificativo, que roza en lo que sería para nosotros la difamación, al descrédito de las instituciones y de personas que están calificadas para opinar determinados asuntos. Nosotros nos recordamos en derecho al ad hominem, es decir, a la falacia ad hominem, procurando con ello que se desvíe la atención de lo principal, esa verdad argumentativa, una técnica centenaria que ahora le llamamos posverdad a través de lo digital, de la Internet. Internet, redes sociales, plataformas digitales han logrado horizontalizar la información. La información anónima, la información que desconocemos quién la produce, que no sabemos dónde queda la sede de esas plataformas, las sedes de esas personas naturales y jurídicos que la propagan, pero son una realidad. Tergiversar los hechos a través de la digitalización de la noticia es imponer una determinada postura social y política. También debemos decir que esta realidad nos lleva a lo superficial. Y lo superficial necesita agilidad, necesita rapidez. La gente no quiere estar conectada tanto tiempo a un televisor, a un programa de noticias de 1 hora. Inclusive el mundo deportivo, y todos nos consta, está haciendo todo lo posible porque los partidos duren menos tiempo. No tenemos tanto tiempo para el ocio, para la recreación, para el estudio, para informarnos. Entonces, la información ágil, la información breve, la información en cápsula, es la que estamos consumiendo. Por supuesto, hay intenciones elaboradas en ello, que quieren impactar en lo social, político y económico, como vamos a ver, en temas locales, en temas nacionales y en temas internacionales. Por supuesto, Google, Instagram, TikTok, Facebook son parte de esta problemática. Para la directora de The Guardian, esto significa que estamos en un mundo donde los perfiles personales y las búsquedas que hacemos cada uno a través de la plataforma son captadas por un algoritmo. Y ese algoritmo empieza con una inteligencia artificial a reconocer lo que nos gusta, lo que nos llama la atención. Y cuando abrimos Facebook, abrimos el Instagram, abrimos cualquier portal, los productos que aparecen son similares a los que ya hemos visto antes. La información que estuvimos consultando durante mucho tiempo es la que va a seguir propagándose.
Se trata de complacernos, se trata de atraparnos, se trata de tener seguidores, se trata de tener una plataforma y tú tienes adeptos cuando complaces. Se trata de ver y escuchar lo que nos gusta, por costumbre. Entonces, atención con esto. Disculpe que voy a mover el micrófono como estaba porque tengo problemas para ver. Gracias. Voy a acercar un poquito. Atención con esto. La posverdad está en su mejor momento. Está en las mejores condiciones para colar y generar la historia invertida o al menos historias distorsionadas. El motivo es que hay un consumo de información al alza. La gente quiere estar informada, pero hay un gran pero. No hay confianza en las principales instituciones, incluidas las estructuras gubernamentales. No hay tanta confianza en la ONU, no hay tanta confianza en la OEA, no hay tanta confianza en las grandes cadenas de noticias del planeta. Los principales medios de comunicación han alcanzado mínimos históricos de sintonía en todo el mundo. Se ha sugerido que bajo estas condiciones los medios de noticias están luchando para ganar tracción ante un público más amplio ingresando en lo digital. No parece nada sencillo. La televisión de señal abierta se ve cada día menos. Los periódicos impresos e inclusive los digitales cada día se leen menos. Están perdiendo terreno. Un informe de Pew Research Center reveló que la mitad de los norteamericanos, es decir, el 50%, entre los 18 y 30 años, consume noticias exclusivamente a través del Internet. Y esta tendencia es creciente. Asimismo, Research Center confirma que el 62% de los adultos en los Estados Unidos emplean las redes sociales para informarse y a su vez para leer novelas. Y como si fuera poco, resulta todavía más alarmante estos datos. El 23% de las personas admite haber compartido noticias que eran falsas. Y el 14% dice que lo hizo a sabiendas que eran falsas. Y cuando se escudriñó el motivo de difundir noticias falsas, ¿por qué lo hacían? Sencillamente querían llamar la atención de su grupo de amigos, de sus seguidores, de tener más personas que se preocuparan por lo que difundían. Por tanto, el mercado de consumo de información sigue la estrategia de darle al cliente lo que desea. Es un modo de alcanzar fidelidad. Es ahí donde se ofrece la máxima posibilidad de influir ante el futuro público consumidor. Lo anterior significa que por parte de las plataformas electrónicas cada vez será menos probable que encontremos información que nos desafíe. ¿Por qué? Porque el algoritmo siempre nos va a ubicar y va a emitirnos el tipo de conocimientos, el tipo de información que estamos acostumbrados a consumir. Amigos del Grupo Multijurídica, de la academia, del conocimiento, está claro que la culpa, la responsabilidad debe atribuirse a las personas naturales y jurídicas que mienten, a los que conjuntos separadamente tergiversan la verdad de los hechos. Pero también es importante examinar la actitud de los usuarios, de los consumidores, o mejor vamos a llamarla aquí, de los ciudadanos, ya que lo que creemos o difundimos nos compete directamente a nosotros. Sostenemos los doctores Terán Guerra, Carlos Villarroel y este colaborador en el ejercicio de esta inicial investigación que el escenario, el caldo de cultivo social, la modificación antropológica social está allí, alimentada por diversos ingredientes, la inmediatez, la necesidad de apelar a herramientas disruptivas y en especial por la desatada desconfianza frente a los discursos públicos y canales tradicionales. Esos canales lucen desgastados y responden a intereses de élites o sencillamente pensamos que están sometidos por un poder, el poder del Estado. La posverdad se fortalece en momentos como el que vivimos, en que existe una actitud de descrédito hacia lo formal, lo institucional, porque supone que tal información no transmite la verdad
siempre pensamos que hay algo oculto, que esa institución está generando algo engañoso o falaz. Como hipótesis a priorística, pudiéramos decir que seguimos consumiendo noticias por medios distintos a las tradicionales. Grandes sectores de la sociedad creen que la verdad se transmite porque se parece más a mí. Y a veces sin percatarnos que ese sencillamente es un anónimo, es un charlatán. El propio Santo Padre, el Papa Francisco, aborda el tema recientemente y ha dicho que la desinformación es un mal terrible, aun cuando lo que se dijese fuese relativamente cierto. El gran público tiende al consumo indiscriminado de la desinformación, dijo el santo. Explicó que ello puede hacer mucho daño y asimiló esta tendencia de consumir falsedades y medias verdades a la coprofagia. Son palabras duras, pero ciertas, del Papa Francisco. Amigos, el gran problema con la posverdad es que podemos, y lo hemos hecho, en mayor o menor medida cada uno de nosotros, en haber participado en su dinámica de transmitir algo que no nos costaba, algo que no estábamos seguros que era cierto y lo transmitimos. Esto puede ocurrir cuando no reflexionamos sobre las fuentes de la noticia. Es una visión más amplia de las circunstancias. Es apartar la mirada ante los puntos de vista que no nos agradan. Debo decir que la posverdad llegó y se quedará con fuerza. Podemos inferir eso, que será por largo tiempo esta desinformación, estas mentiras, estas fake news. La última palabra la vamos a tener cada uno de nosotros, como personas libres, como ciudadanos. Podemos restablecer la verdad, lo ético y lo moral. El charlatán, el timador, sea individual o colectivo, local o transnacional, que por cualquier medio digital transmite noticias o información falsa, nos requiere a nosotros como motor propagador. Y esa persona que las consume y redistribuye se convierte en su máximo colaborador. No todo nos puede dar igual. Reflexionemos si respetamos la verdad. Me permito, para seguir profundizando, precisar algunos elementos de la posverdad y ejemplos de algunos episodios de la historia reciente. Un rasgo definitorio de la posverdad es que los accionantes son repetitivos. La información se repite a cada instante. Se difunden esos puntos de discusión por distintas redes que no tienen credibilidad. Están ajenas a los medios de comunicación formales. Expertos independientes, a pesar de demostrar que se trata de puntos falsos, no son escuchados. Ejemplo, la vecina que a mí me llamó hace algún tiempo atrás, diciéndome que si no sabía que en Estados Unidos secuestraban niños y los llevaban al alcantarillado, y que los demócratas estaban detrás de eso, para consumir órganos, para buscar órganos. Y yo realmente, es una señora que yo conocí siendo niño y bueno, en el devenir de los años hemos tenido relación y me llamó con esa certeza, porque estaba consumiendo esa famosa página IQ y bueno, una página contra los demócratas en los Estados Unidos, que decían que se robaban niños y se ocultaban en los alcantarillados, en las redes subterráneas. Ella pensaba que eso era cierto. No le gustó mi respuesta. En verdad que se alejó de mí, mi vecino. Y le doy mi palabra que eso ocurrió. La posverdad utiliza el conspiracionismo. La posverdad siempre busca un poderoso enemigo, el establishment, el nuevo orden mundial, los sionistas, los medios de comunicación, la Iglesia Católica. Son ellos los que tratan de mentir, ocultar y desacreditar la información. Siempre utilizan los mismos argumentos. Siguen en pie la letra o las afirmaciones de Noam Chomsky. La gente no cree en los hechos.
La gente cree en las emociones. El público, en no pocos casos locales, nacionales o internacionales, se convierte en cámaras de eco muy ágiles, permitiendo la existencia de un ecosistema mediático paralelo, producto de la emoción. La posverdad utiliza los algoritmos para propagarse. Ejemplos: la noticia del certificado de nacimiento del presidente Barack Obama, que daba fe de que no había nacido en Hawái, sino en Kenia. O la supuesta religión del presidente Obama, que era musulmana. La campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum del año 2016, el llamado Brexit. Uno de los argumentos centrales utilizados en este campo de la posverdad fue decirle a los ciudadanos del Reino Unido que se estaban inyectando 350 millones de libras semanales a la Unión Europea. Ese hecho era cierto. Era parte de la verdad. Y que si dejaban de enviar 350 millones de euros a la semana, podía inyectarse al sistema de salud. Lo que no decían es que esa cifra tenía un dato oculto. Era que la Unión Europea retribuía los fondos anualmente a los países para realizar distintas actividades sociales. O el triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia, en la administración de Santos. Se afirmaba como bulo que de ganar el sí, cada colombiano tendría que adoptar un secuestrado, que Timochenko sería candidato presidencial y que los votos no serían cambiados gracias a los lapiceros borrables que se instalarían en las mesas de votación. O más recientemente, la campaña contra las vacunas en medio de la pandemia por el COVID-19. En la mayoría de los países hay personas que se negaron y se niegan a vacunarse, haciendo alusión a que la vacuna no hace nada contra la enfermedad, o que genera efectos secundarios graves en el individuo, cambios genéticos, infertilidad, la muerte. Para ello, muchos grupos de antivacunas hacen campañas haciendo alusión a estudios pseudocientíficos falsos y le quitan importancia a los laboratorios federales de los 20 países más importantes del planeta, el G20, o a todo el discurso de Fauci, científico norteamericano que estuvo al frente del instituto por 8 presidencias. Tenía más valor un youtuber que el doctor Fauci. La guerra en Irak es otro ejemplo de la posverdad. La construcción de armas masivas. Evento posterior del 11 de septiembre, estaba la emocionalidad perfecta para la posverdad. ¿Y qué se manejó por detrás? Los intereses de la explotación petrolera. Pero en Venezuela nos recordamos como antecedentes. Como antecedentes, no había posverdad. La posverdad necesita todo el tema digital. Pero la pugna entre Colgate y Crest, ¿cuál de las dos daba cáncer? Eso lo vivimos en los 80. La guerra en medios impresos entre la Colgate y Crest. Algunos eran muy jóvenes o no habían nacido. La pugna entre el bloque de armas y la cadena Capriles. La pugna entre Venevisión y RCTV. La verdad desaparece ante la avalancha de fake news o sencillamente campañas de engaño. Pero igual acontece con casos o investigaciones criminales. El revictimizar a la víctima, el descalificarla procurando deshumanizarla. Ejemplos palpables, el caso de Linda Loaiza. Es sencillamente una prostituta. Es sencillamente alguien que se dedica al consumo de drogas. Ella misma se infligió las lesiones. Se materializó una campaña de fake news para desacreditar a la víctima. Pero no es el único caso. Tenemos el caso de Rosana Vargas. La loquita esa que se enamoró del médico. La loquita esa que se enamoró del psiquiatra. Eso fue en el año 2008. Aquí la doctora Antonieta Dominici nos puede hablar de ese caso. El mismo modo, el caso abordado por el profesor Jorge, el caso de Lorena Márquez, cómo se descalificó a la víctima muchas veces. Todos esos eventos o sucesos mercantiles o penales del país son precedentes, son antecedentes, pertenecen a un estadio previo a la posverdad por la ausencia de la horizontalidad de la generación de información
y la imposibilidad de redistribuirla. Eran momentos en los 70, 80 y 90 del siglo XX. No había tanta tecnología y había monopolio en los medios de comunicación, pero son antecedentes de noticias falsas, de medias verdades. Pero para ir cerrando, en otras latitudes tenemos también incidencia en ámbito jurídico penal, que es parte de la investigación que estamos desarrollando el doctor Guerra y el doctor Villarroel. Y mi persona, el caso de J. Simpson en 1994. La gran estrategia de la defensa fue el racismo. Fue el racismo del Departamento de Policía. Fue parte de la estrategia del doctor Shapiro en la defensa de O.J. Simpson. O las acusaciones por abusos sexuales de Michael Jackson en el año 2005. La defensa desarrolló una campaña mediática de fake news en donde demostraba que padres y representantes de muchos de esos niños extorsionaban por dinero. Todos estos casos generan intereses, generan bulos, información interesada y estrategia. Incide en las investigaciones, en la administración de justicia, pero también incide en los países que tienen jurados, pero también en los juzgados unipersonales. La batalla de la opinión pública decidiendo qué es la verdad, quién es el responsable, quién es el inocente, previo a todo proceso, es parte del problema. Es un gran reto para no torcer la verdad. La tragedia se presenta cuando las instituciones y la opinión pública fallan en hacer distintas. La opinión pública dice es inocente y el juzgador dice que es culpable. Todavía escuchamos casos patrios donde la gente habla de la muerte de Reni Ottolina, por poner un ejemplo. Como antecedente y precedente, la opinión pública fijó una postura. ¿Y eso qué genera? Debilita el sistema. Y eso es inevitable. Tal vez sí, tal vez no. Sobre este tema, para terminar, versará la investigación. Gracias, amor. La investigación de campo y documental. Y se refiere a los riesgos presentes y futuros, a los riesgos líquidos, a los riesgos mutantes derivados de la posverdad. Cómo generar credibilidad y confianza en las grandes mayorías, en casos de pugnacidad, de intereses o sencillamente muy mediáticos. Debemos concluir, entre otras cosas, que estamos de acuerdo que la democracia sigue siendo el mejor sistema de la humanidad. La libertad está entre los legados de la naturaleza y la providencia más preciados. La democracia y la libertad se basan, entre otros elementos, en la evidencia y la verdad. La ciencia y la justicia, que emanan de fundaciones como lo son la educación y la cultura, construyen defensas sólidas y formidables contra los peligros que conlleva la posverdad. Educación y cultura son las grandes herramientas para frenar la posverdad, para frenar la manipulación, la alienación, la aniquilación del pensamiento crítico. Y todos debemos asumir nuestra responsabilidad individual. Todos estamos inmersos en la era digital. Todos tenemos redes sociales, todos consultamos plataformas y todos tenemos oportunidad de reenviar y dar crédito a lo que nos llega. Debemos ser guardianes, ser agentes de la verdad, porque si la verdad deja de importar, el poder para resolver los problemas de una sociedad desaparece. Lo decía el doctor Roberto ayer, ¿no? Justicia, verdad, principios. Y sin la posibilidad de resolver conflictos, ¿en qué se convertirá mañana nuestra especie? Muchas gracias por su atención y su tiempo.